Hola, ¿cómo están? Habla Benjamín López Gómez. Vamos a hacer un análisis de los fundamentos y carencias de los estudios culturales, una revisión teórica crítica del ámbito popular culture. El texto explora las bases teóricas y la evolución de lo que hoy conocemos como estudios culturales, centrándose en cómo se ha debatido la cultura de masas y la cultura popular. Se parte de una discusión que se ha oscilado entre dos dicotomías fundamentales: racionalismo versus idealismo e individualismo contra el colectivismo. Estos debates dieron origen a perspectivas que por un lado defendían explicaciones más individualistas o elitistas y por otro lado enfatizaban la importancia de la colectividad y la experiencia compartida. Así, en respuesta a estas tensiones emergieron los estudios culturales, especialmente en el contexto británico, como un intento por superar esas dicotomías y ofrecer una comprensión más amplia de la cultura popular. Las ideas principales expuestas en el texto son la superación de dicotomías tradicionales, en el cual el texto explica cómo las corrientes previas del pensamiento, que se basaban en dicotomías como el racionalismo contra el individualismo y el individualismo contra el colectivismo, eh, resultaron insuficientes para explicar la complejidad de la cultura de masas. La búsqueda por superar estas divisiones llevó al desarrollo de una perspectiva que considerara tanto las fuerzas de la colectividad como las estructuras sociales, integrando elementos de análisis marxista y del funcionalismo, pero sin reducir la cultura a meras reacciones o condiciones materiales. Otro de los temas es la emergencia de los estudios culturales. Se describe como el surgimiento de las escuelas británicas de estudios culturales, lo cual se posicionó entre diferentes entre diferentes teóricos, autores como Raymond Williams, Richard Hogarth, E.P. Thompson y Hall, los cuales son mencionados como figuras fundamentales en esta tradición. Su trabajo permitió redefinir la cultura popular no solo como productos de consumo masivo, sino como manifestaciones que reflejan la forma de vida y la estructura de la sensibilidad de un periodo, es decir, cómo los valores, sentimientos y experiencias colectivas se organizan y transmiten en una sociedad. Otra de las ideas es el conflicto entre cultura y estructura social. Una idea central del texto es la tensión entre el aspecto idealista de la cultura, la esfera de los significados y valores, y su condición estructural, es decir, su relación con las fuerzas económicas y políticas. Autores como Williams subrayaron que aunque la cultura popular puede ofrecer oportunidades para la resistencia y la transformación social, esta es inevitablemente influida por las estructuras de poder y la hegemonía, como lo planteó Gramsci. Eh, otro, Otra de las partes de las que habla es la transformación del objeto del estudio. En este punto es importante el cambio en la forma de analizar la cultura, pasando de un enfoque centrado en la crítica literaria, elitista, a uno que estudia la cultura popular en su totalidad. Esto implica analizar no solo obras de arte, sino también las prácticas, costumbres, subculturas y formas de comunicación que emergen en el consumo y la producción cultural masiva. Los autores más relevantes de la lectura son Raymond Williams, que es el autor más claramente articula la transformación del concepto de la cultura popular, introdujo la noción del popular culture en oposición a mass culture y propuso que la cultura debe entenderse como la estructura de la sensibilidad de una época. Uy, perdón. Su trabajo puso de manifiesto como la cultura popular es una manifestación contemporánea que refleja tanto la experiencia colectiva como las condiciones estructurales de la sociedad. Richard Hogarth y E.P. Thompson ambos contribuyeron en el surgimiento de los estudios culturales desde disciplinas humanísticas, la crítica literaria y historia social. Richard es el de la crítica literaria y Thompson es el de la historia social. Hogarth, en particular, fue pionero en el análisis de la cultura popular y dirigió el Centro de Contemporary Cultural Studies en Birmingham, institución que es clave para la conciliación de esta corriente teórica. A esto también añadimos a Stuart Hall, que aunque su nombre aparece en etapas posteriores, Hall fue crucial fue crucial para el desarrollo de conceptos como la codificación y decodificación de mensajes en los medios, y para analizar cómo la hegemonía se reproduce a través de la cultura. Su aporte ayudó a entender la relación entre producción cultural y las estructuras de poder, enriquecer así el campo de los estudios culturales. Los ejemplos, por ejemplo, son la viralidad de las redes sociales y la construcción de comunidades digitales. Hoy en día, uno de los fenómenos más evidentes en el ámbito de la comunicación es la forma en la que las redes sociales permiten la formación de comunidades en torno a intereses y valores compartidos. Plataformas como X y TikTok, observamos como ciertos memes, hashtags o desafíos virales generan una respuesta colectiva que trasciende la mera diversión. Esta dinámica refleja la idea de la cultura popular como una forma de vida que se manifiesta a través de prácticas cotidianas y compartidas.
Al igual que Williams propuso analizar la cultura como una estructura de la sensibilidad en una época, en redes sociales se puede observar cómo los usuarios construyen significados y participan en la definición de lo que es relevante culturalmente. Además de que pues, la interacción colectiva en línea la evidencia de la importancia de un enfoque colectivista, superando la perspectiva individual de esta. Eh, las marcas y los comunicadores han adoptado estrategias, pues más que nada, que integran estos elementos, creando campañas que invitan a la participación activa y a la co-creación de contenido, reflejando la transición de la cultura masiva hacia la cultura popular más dinámica y colaborativa. Otro ejemplo es el impacto de las series de streaming en la transformación cultural, en la cual la popularidad de las series de streaming narrativas, por ejemplo Drive to Survive, es otro ejemplo claro de cómo la cultura popular se transforma y se refina a través de de nuevos medios. Esta serie no solo ha captado la atención de audiencias de antes que no seguían el deporte como la Fórmula 1, sino que también ha generado un discurso colectivo en torno a la pasión, la rivalidad y la vida en el automovilismo. Aspectos que pues antes se consideraban parte de un discurso elitista o inaccesible para el público general. Este fenómeno se relaciona con la idea de que la cultura popular no se limita a los productos de consumo, sino que también abarca la construcción de identidades y significados en el ámbito colectivo, una noción definida por los estudios culturales. Además, la serie pues, muestra cómo la cultura se abre y se adapta a nuevas formas de distribución y participación, algo que pues, los estudios culturales intentaron explicar en sus inicios. La estrategia de estas producciones es un claro ejemplo de cómo la narrativa mediática puede transformar la percepción del público. Las plataformas de streaming, al ofrecer de contenido de alta calidad y accesible, se convierten en vehículos para la difusión de valores y prácticas culturales, permitiendo que la audiencia participe activamente en la construcción de un discurso compartido y la redefinición de géneros y estilos. Eh, en resumen, el texto nos invita a repensar la cultura de masas a través de la mirada de los estudios culturales, que buscan comprender cómo se construyen los significados y las identidades a partir de prácticas populares. Se destaca la importancia de de superar las dicotomías tradicionales y entender que la cultura como un fenómeno complejo en el que conviven aspectos colectivos y estructurales. Autores como Williams, Hogarth, Thompson y Hall son fundamentales para esta perspectiva al ofrecer herramientas teóricas que aún suenan en forma que interpretamos los fenómenos comunicacionales. Eh, Esta exposición nos permite comprender que la era digital, la cultura popular y los estudios culturales ofrecen un marco esencial para analizar y transformar la manera en que se difunden y consumen los mensajes, lo cual es clave para el desarrollo de nuevas prácticas comunicativas en un mundo en constante cambio. Muchas gracias.